piojos y no sé si a nuestro entrevistado le gustan los piojos, pero bueno, vamos a estar hablando con Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. ¿Cómo estás, Nicolás? Gustavo Belbor te saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien. ¿Te gustan los piojos? No soy fanático, pero escucho de vez en cuando Los Piojos. Así que trato de escuchar cuando puedo música rock nacional y ahora con las plataformas se facilita el acceso a la música, ¿no? Sí, sí, tal Poder cual. escuchar variado y salpicado. Y el rock nacional nos ha marcado, ¿eh? No sé, yo tengo 51, pero a mí el rock nacional post-Malvina me marcó, pero fuertemente. Acá pasamos rock nacional hace 19 años. Es muy importante, ¿no? Lo que fue en la década del 80, el rock nacional que marcó no solo a nuestro país, sino también a América Latina, ¿no? Desde Sumo, Soda Stereo, digo, cada uno Virus, ¿no? Un montón Sí, de grupos que fueron hit, tan importantes hitazo. para América Latina. Tal cual, tal cual. Bueno, Nicolás, primero agradecerte obviamente el contacto con nosotros y recuerdo que te habíamos hecho una entrevista a principios de marzo, pre-pandemia, no se sabía, mirando para atrás y transcurrido este 2020, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué ves? Bueno, creo que fue un año, es todavía un año muy difícil para todos y todas, ¿no? Creo que nuestro país venía golpeado porque los últimos años, en términos objetivos, fueron difíciles para la mayoría de los argentinos y las argentinas. Y la pandemia, por un lado, complejizó todo, pero al mismo tiempo iluminó las profundas desigualdades, ¿no?, que tiene nuestro país. Y creo que nadie ha salido ileso de esta situación. A todos nos ha afectado, pero como ocurre siempre en estas situaciones, afecta mucho más a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y es ahí donde también creo que la reflexión colectiva que tenemos frente a esta situación es como no solo superamos la pandemia, sino esta experiencia tan compleja, tan dolorosa, nos sirve para ser conscientes del camino que deberíamos transitar en la construcción de una Argentina con mayor justicia social, partiendo de la base también que hoy, según los últimos informes, tanto del INDEC como de distintas universidades, la profundización de la crisis social es marcada y el 2021 va a ser un año complejo, repleto de desafíos y con problemas que van a empezar a surgir a partir también de la superación de la pandemia si todo sale bien. Nicolás, vos habías dicho que en estas instancias educativas, en este año, como vos bien decís, se iban a notar más las desigualdades, ¿no? Y vos apuntabas recién algunas estadísticas, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están bajo la línea de la pobreza, ¿no? Hoy transcurrido ese año, ¿qué encontraste a nivel educativo, más allá de la titánica labor de docentes que se han reinventado, que han puesto su casa, sus sillas, sus computadoras, sus teléfonos, sus números privados a disposición, digamos, de una educación para que pueda salir de la mejor manera posible ante esta nueva realidad? ¿Qué panorama estás encontrando ante estas desigualdades que se están produciendo, ¿no?, y que se han profundizado en esta cuarentena? No, la primera reflexión es lo que planteas vos, Gustavo, ¿no? Que lo que hay que reconocer es el compromiso muy marcado, muy presente de todos nuestros maestros, maestras, profesores y profesoras. Y eso es lo que permitió, con todas las complejidades, dejando en claro que el impacto educativo es profundo, que se genere la continuidad pedagógica y educativa en este país tan desigual. Pero también dejar en claro que esa desigualdad y esos desafíos en el campo educativo se complejizaron por la pandemia, pero no nacieron con la pandemia, ¿no? Porque si no parece como que nuestro país venía en una situación general y educativa en particular, con todo resuelto, que es lo que le puede haber quizás ocurrido a países centrales, ¿no?, que no están exentos tampoco de lo que ha sido el impacto de esta pandemia, pero que en nuestro país en los últimos años han sido muy complejos y a partir de lo que debe ser el diseño de toda política pública es contextualizar y ser claros en la situación que atravesamos, ¿no? Muchas veces creo que los debates se ponen o ponen el foco en aspectos que no dejan de ser importantes, pero que son secundarios en el contexto de la Argentina como parte del continente latinoamericano, que es el continente más desigual del mundo.
Entonces, a partir de allí creo que tenemos profundos desafíos en una escuela que no solo es un espacio para crear conocimientos, sino que debe ser un espacio para, por un lado, por supuesto, romper las profundas desigualdades, generar mayor realidad de oportunidades para todos y todas, pero también es un espacio donde se garantizan otros derechos que hoy no son garantizados en nuestros hogares, ¿no? La principal preocupación que tenía el presidente al momento de suspender la concurrencia presencial a la escuela era garantizar el derecho al acceso a la alimentación complementaria que está en nuestras escuelas, ¿no? Y ahí también se consolidó el compromiso de docentes, directivos, auxiliares, ¿no? de toda la comunidad para transformar los comedores a las pocas semanas en espacio de distribución de módulos de alimentos o viandas. Bueno, ahí también vemos ese desafío indelegable, esa responsabilidad que también tiene nuestra escuela en esta situación, donde 6 y en algunas regiones 7 de cada 10 niños y niñas están debajo de la línea de pobreza por ingreso, remarcando también que lo que ocurre en nuestras cocinas, en nuestros hogares, afecta a los procesos de aprendizaje. Los países que tienen los mejores resultados en términos educativos, por supuesto, son los que priorizan la agenda educativa, los consensos, las transformaciones, la inversión prioritaria en educación, pero también son las sociedades más igualitarias. Claro. Nicolás, se acaba de aprobar esta ley de aporte solidario, ¿no? De aquellos que poseen grandes fortunas. Va a haber un ingreso importante en referencia a esto, ¿no? Y también al presupuesto. Recordemos que veníamos de 4 años en el gobierno de Macri con un recorte de hasta un 40% en educación. Y vinculando estas dos cuestiones, ¿no? El presupuesto 2021 y esta ley de aportes solidarios que salió, ¿va a influir en la educación? ¿Vamos a tener más inversión? ¿Vamos a tener más escuelas más preparadas? ¿Será un poco más equitativo a partir de esto? No hay soluciones mágicas, Claro. pero sí hay institucionalización de un camino, ¿no? Y que yo creo que en eso nuestro gobierno ha dado una muestra importante, que por supuesto no es la meta, debe ser un primer paso que hay que fortalecer año tras año, porque no, por más que multipliquemos por 10 el presupuesto educativo, ¿no? Cosa que es imposible, pero hagamos de cuenta que hagamos eso, porque lo hagamos 1 o 2 años no resolvemos el problema estructural. ¿No? Tiene que ser procesos de mediano y largo plazo, la construcción de la capacidad de respuesta de la escuela, que se asocia, por supuesto, al modelo de desarrollo de nuestra sociedad. Y es ahí donde rompemos la inercia de la caída de la inversión, que ha implicado una caída del 6,1% en el 2015 al 4,8, 4,9 en el 2019, en una Argentina además que se le restringió la capacidad de respuesta a la escuela cuando en 3 de los 4 años fueron recesivos en términos económicos, de caída de capacidad de compra del salario y de crecimiento de la pobreza y la indigencia. Entonces, ahí vemos que cuanto más respuesta necesitaba la escuela, menos herramientas le dimos, ¿no? Entonces, nosotros en el presupuesto que aprobó el Congreso hace unos días, hay un primer paso en ese sentido, ¿no? Crece 0,2% del Producto Bruto Interno la inversión educativa. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, se multiplica por 5 la inversión en refacción de nuestras escuelas, por 7 la construcción de nuevos jardines, por 3 el plan de conectividad, por 2 las becas Progresar, ¿no? Un crecimiento de más del 90% de la inversión en la educación obligatoria, más de un 150% en inversión de crecimiento en la educación técnico-profesional, pero bueno, estamos todavía lejos de lo que debe ser cumplir, por un lado, la ley de financiamiento educativo, que se dejó de cumplir en el 2015, que es el 6% de inversión educativa en el Producto Bruto Interno, porque también hay que traccionar, y es el desafío del 2021, la inversión prioritaria en las provincias, ¿no? A partir del proceso que esperamos de recuperación económica, fiscal y social, y por otro lado también cumplir la ley de educación técnico-profesional, que nuestra proyección es finalmente en lo que corresponde a la inversión garantizada del Estado, cumplirla en el 2022, que nos estamos acercando bastante en este 2021 que se inicia. Otra de las cuestiones que han sucedido es que ha habido paritarias la semana pasada con los gremios docentes marcando un piso salarial, digamos, esto también se recobró la conversación, se sientan a discutir, digamos, este es otro de los cambios también que han venido con esta situación que se había perdido años atrás.
Bueno, para nosotros es un paso importante, ¿no? Una estrategia, un camino de federalizar las políticas educativas es la paritaria nacional, ¿no? Y uno de los componentes, por supuesto, es el salarial. Cómo garantizamos homogeneizar ingresos en todo el país, estableciendo un salario inicial garantizado por parte del Estado Nacional, ¿no? Que este año difícil en términos sociales y fiscales ha permitido que el salario inicial le gane a la inflación, ¿no? Nuestro compromiso era, previo a la pandemia, que el salario docente general le gane a la inflación. Eso no lo vamos a poder lograr, pero sí vamos a lograr que el salario inicial le gane a la inflación. Eso fue lo que se firmó en el marco de la paritaria nacional docente la semana pasada, esta semana, y esos 27.500 de salario inicial garantizado para un cargo docente en todo el país, y en aquellas provincias donde no se garantiza el fondo compensador, que son recursos nacionales, hace el aporte complementario para llegar a ese piso. Incentiva también las mesas de negociación, las paritarias en cada una de las jurisdicciones. El 90% del salario lo pagan las provincias, ¿no? El Estado Nacional paga el incentivo docente, que en el caso de este año lo hemos duplicado, ¿no? De 1.210 pesos hemos hecho un aporte adicional, o sea, son 1.200 pesos 10 adicionales, además de todo lo que son los 210 pesos para cada cargo docente vinculado a material didáctico, ¿no? Y el año próximo tenemos que seguir fortaleciendo tanto el fondo compensador como el incentivo docente, porque no podemos hablar de calidad educativa si no ponemos el eje en lo que debe ser salario, en lo que debe ser, por supuesto, carrera docente y la responsabilidad central que tiene el Estado, que tienen los estados, en articular la mejor formación continua de nuestros maestros y maestras. Estamos hablando con Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, aquí en Onda Verde. Y te quería preguntar, Nicolás, en referencia a que las familias obviamente están bajo una incertidumbre muy grande, en algunos casos con algunas quejas que particularmente no comparto porque no llevan al diálogo, pero bueno, más allá de lo que sucede aquí en la provincia de Santa Fe, eh, digo, ¿qué expectativas tienen que tener las familias o qué pueden saber para una posible vuelta a la presencialidad de manera mixta? ¿Cómo se está conversando eso en el marco del Consejo Federal de Educación? Bueno, yo he conversado con los ministros y ministras toda la semana pasada, con los gobernadores, con muchos de los gobernadores, de lo que es nuestra decisión que el año próximo la presencialidad sea la regla, ¿no? Y que vuelva a ser el ordenador de nuestro sistema educativo. Esto no quiere decir que en marzo vamos a recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia en marzo de este año, pero que va a ser un proceso creciente, y sí, nuestro objetivo es que todas las escuelas estén abiertas en marzo del año próximo. Esto no quiere decir que van a ir todos los chicos todos los días, pero tienen que ir mayoritariamente los chicos a la escuela. Ahora, ¿por qué planificamos esto? Por un lado, porque la mejora en términos epidemiológicos se va dando semana tras semana, y es altamente probable que se replique en el hemisferio sur el escenario de septiembre del hemisferio norte al momento del inicio de las clases allí, donde estaban con una situación epidemiológica mucho mejor de la que estamos hoy. Digo, países de Alemania, de 80 millones de habitantes, tenía 300, 400 casos en todo el país por día, para poner un ejemplo. Entonces tenemos que sostener los cuidados para posibilitar un regreso con cuidados, pero masivo a las aulas. El otro componente es poner en valor toda la experiencia del regreso seguro que hemos tenido este año, que no ha sido masivo en términos de cantidad de estudiantes, pero se ha transitado en más de la mitad de las provincias, inclusive en la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia, que hace más de un mes están con clases presenciales en los que están terminando los años. En las escuelas plurigrado van gran parte de los chicos, ¿no? En las zonas más rurales. Ahora, también porque nuestro gobierno ha priorizado, cuando se inicia el proceso de vacunación, a los docentes conjuntamente con personal del sector de la sanidad y los trabajadores de la fuerza de seguridad. Y eso nos va a dar mayor posibilidad de un regreso seguro a las aulas. Con estos tres componentes, ese es el escenario que esperamos para el año próximo, que no va a implicar que todos los chicos vayan todos los días, pero sí que todos los chicos en todos los niveles educativos tengan importantes y continuas instancias de presencialidad hasta que superemos la pandemia, que todo hace suponer que sería en el transcurso, si todo sale bien, del primer semestre. Sí, y esperemos que las vacunas, estén. Se había conversado de que en enero, o antes, en diciembre, antes de fin de año, también puede haber
alguna ya instancia de vacunación parcial, al menos, hacia un sector como Bueno, vos. ahí sí, nuestro gobierno está desplegando un diálogo constante, preacuerdos, con todos los laboratorios que están más adelantados en las autorizaciones, ¿no? Después se inicia la etapa de producción, que algunos ya están, y luego, por supuesto, va a ser una realidad compleja en el contexto internacional, porque no va a haber dosis inicialmente para todos y todas, por eso esta estrategia del gobierno de adelantar los diálogos para tener la capacidad de estar en las primeras instancias de adquisición de todas esas dosis. Nicolás, se está discutiendo en estos momentos en diputados, también va a pasar muy probablemente a ser debatido en el Senado la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y lo engancho con la cuestión escolar, con la cuestión educativa, ¿no? Y la importancia de la ESI. Hay un sector que habla de cuestiones de ideologías de género, hay un sector que se niega profundamente a esto, y hay otro sector en el cual queremos que se hable en la escuela, porque sabemos que intrafamiliarmente suceden la mayor cantidad de los casos de abusos, de cuestiones de embarazo no deseado, noviazgos violentos en adolescentes. Digamos, le falta una inyección, me parece, a nivel general, esta ESI que tanto se necesita. Bueno, no es una cuestión de querer, Sí, la es el ley está, mandato y la obligación que tenemos, claro. ¿no? Y en eso sí hemos sido muy claros. Digo, las leyes no se discuten, las leyes se aplican, ¿no? Y ese es nuestro compromiso. Por supuesto, este año fue complejo porque no tuvimos presencialidad en el aula, Claro. pero sí desplegamos, en nuestro programa seguimos educando toda la perspectiva de la ESI, tanto en los cuadernos como en la televisión, en la radio, en la formación de nuestros docentes. Presentamos un observatorio de la instrumentación y aplicación de la ESI, porque su aplicación es dispar en los distintos territorios de nuestro país y también con ciertas diferencias según establecimientos estatales y ciertos establecimientos de gestión privada. Pero bueno, nosotros por supuesto creemos que hay que cumplir lo que marca la ley. Digo, hay que escuchar a todos los sectores, hay que escuchar a las familias, hay que respetar el ideario institucional, pero eso implica también que hay que aplicar la ESI para que llegue a todas nuestras aulas, por lo que vos planteás, ¿no? Porque es una herramienta para detectar los abusos, que en el 80% de los casos son intrafamiliares, porque se relaciona al cuidado del propio cuerpo y la intimidad de cada niño y cada niña. La ESI ha permitido detectar esas situaciones de violencia y de violencia intrafamiliar, porque promueve una sociedad sin discriminación, una sociedad que respeta, una sociedad diversa, porque al mismo tiempo creemos que es una herramienta que tiene la capacidad de prevenir, de disminuir los embarazos adolescentes, ¿no? Y eso también es un punto central. Nadie está a favor del aborto. Yo tengo una posición clara personal, vinculado, por supuesto, a que soy promotor de la posibilidad que se apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y en ese sentido, lo que queremos es que no haya embarazos no deseados. Y que no haya embarazos no deseados implica la instrumentación de la ESI para que toda la sociedad, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, tengan la información para prevenir esos embarazos. Y nadie quiere un aborto, ¿no? Lo que sí tenemos que ser claros, no, nadie quiere además un aborto clandestino que pone en riesgo a la vida de miles de mujeres en nuestro país. Nicolás, para terminar, me acordé recién cuando empezaste a hablar de discriminación y de cuestiones de clase y de conciencia social, y me enojé mucho ahora 2 semanas con Soledad Acuña, la ministra de Educación de Cava, con sus declaraciones, a mi criterio, esto me hago a título personal, ¿no? Totalmente discriminatoria, sin conciencia de clase, no dándole oportunidades a gente que en su momento no la ha tenido y que llega con mucha lucha a recibirse de docente. Esto es despectivo desde mi lado y quería saber tu opinión. Que nunca es tarde para pedir perdón, ¿no? Y yo creo que hay que disculparse frente a esas declaraciones, ¿no? Y que uno muchas veces se equivoca, ¿no? Y esas equivocaciones nos deben permitir reflexionar, ¿no? Y yo ojalá que Soledad pueda reflexionar sobre lo que dijo, ¿no? Yo he conversado muchas veces, tenemos miradas distintas,
y creo en ese sentido que el diálogo, que ponerse en el lugar del otro, y algo me parece que es lo más importante, ¿no? Si nosotros, que hoy tenemos responsabilidades circunstanciales, creemos que hay ciertos aspectos que hay que modificar, lo primero que tenemos que asumir es nuestra responsabilidad, ¿no? Cuando se cuestiona, por ejemplo, la formación de nuestros maestros, eso no se vincula a una cuestión individual, es una responsabilidad del Estado, de los Estados. Su fuerza política conduce la Ciudad de Buenos Aires hace 13 años, y ella es ministra hace 5. ¿No? Entonces, la primera persona que se debería interpelar es a ella misma. ¿Qué se ha hecho para mejorar la formación de nuestros maestros? ¿Qué se ha hecho para mejorar el salario de nuestros maestros cuando la ciudad viene perdiendo protagonismo en el ranking de salario docente en el país? Hace algunos años estaba entre los 3, 4 primeros, hoy está a mitad de tabla para abajo. Todos los años pierde protagonismo la inversión educativa en porcentaje del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cuando se interrumpió Conectar Igualdad en la gestión de Macri, se interrumpió el plan Sarmiento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso implica que esos son los debates más profundos, ¿no? Esos son los debates más profundos que tenemos que llevar adelante, y siendo siempre muy respetuoso del otro, como yo también creo que tenemos que siempre promover el diálogo con todos los actores del sistema educativo, porque en algo tengo que estar claro: si queremos que las transformaciones positivas ingresen a nuestras aulas, es dialogando con los maestros y las maestras, ¿no? En el campo de las políticas públicas son construcciones sociales, no son espacios de imposición, ¿no? Y el diálogo muchas veces implica que la voluntad que puede tener un funcionario al imaginar una política pública tarda más en aplicarse, pero es mucho más eficiente a partir del diálogo la instrumentación de la política pública. Cuando uno trata de imponer algo, ¿no?, termina en el mediano plazo fracasando o disminuyendo el impacto positivo de esa política que uno imaginaba. Bueno, Nicolás, te agradezco el contacto, tu amabilidad y esta charla que hemos tenido aquí en Onda Verde. Y bueno, esperemos tener un 2021 con una vuelta a la normalidad para todos y todas, porque se necesita y se extraña. Esperemos. Y nada Esperemos que este año nunca lo olvidemos, no. Porque si nunca lo olvidamos es porque nunca más volvemos a transitar una situación como esta. Ojalá. Y no hay nada como la presencialidad para los alumnos y las alumnas y los maestros y las maestras, porque te hablan de vocación, te dicen que interpelan la vocación, interpelan que ya no son como antes. No, el maestro y la maestra de hoy es mucho más, abarca mucho más que lo que era antes. Hoy se ocupa de cuestiones sociales, de la vida de los pibes y de las pibas, de que si tienen un problema, tiene un oído tan grande y una espalda tan fuerte los maestros y las maestras de hoy, que la verdad que a veces cuando denigran de esa manera me enoja. Pero bueno. Yo les digo gracias a los maestros, ¿no? Como vos decís, que han sido la oreja de escucha y de acompañamiento de las familias. Y eso siempre lo planteo porque son la referencia en un momento muy difícil para todas las familias argentinas. Así que muchas gracias, Gustavo, por tu tiempo. A vos, Nicolás, muchas gracias. Allí Un abrazo, pasaba. cuídate. Y Nicolás